que corresponde a problemas con sumas constantes conocidas, suma constante no conocida, lo que corresponde a problemas con suma máxima y suma mínima, y terminaremos este tema con problemas que contienen otras condiciones diferentes. Objetivo principal del tema, como acá lo indicamos, es desarrollar el pensamiento analítico y situaciones numéricas a través de problemas que son tipo juego, pero son bastante prácticos e imaginativos acá. Sin más preámbulo, entonces entremos al desarrollo del tema. Como hemos indicado hace un momento, distribución numérica principalmente consiste en lo siguiente: nos da un conjunto de números, para este caso número del 1 al 6, nos da una gráfica determinada que puede ser de cualquier tipo, triángulo, cuadrado, rectángulo, la figura puede ser de cualquier forma. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estos números que nos dan hay que colocarlos en esta gráfica de tal forma que cumpla ciertas condiciones. Para este caso, por ejemplo, veamos, es un ejemplo todavía, nos piden que la suma por cada lado sea constante. La suma por cada lado sea constante. Puede ser que esta suma nos den como dato, o puede ser que nos piden hallar el valor máximo o el valor mínimo. Tengo que para este ejemplo nos piden hallar que la suma por cada lado sea mínima. La suma por cada lado debe ser la misma y también tiene que ser mínima. Y nos piden hallar, por ejemplo, cuánto vale el valor de esta suma constante. Sin hacer todavía mucho marco teórico, lo podemos resolver de la siguiente manera. Si observamos, este lado que está acá tiene 3 números, este lado que está acá también tiene 3 números y este lado que está acá también tiene 3 números. Pero usted también observa, por ejemplo, que este número se está repitiendo en 2 lados, mientras que él se repite solamente en un lado. Él se repite en 2 lados, él también se está repitiendo en 2 lados. Por lo tanto, si nos piden que la suma sea mínima y él se está repitiendo, entonces convendría que los números repetidos sean los más pequeños posible. Objetivo, que la suma sea mínima. Entonces, deduciendo simplemente, llegamos a la conclusión que estas esquinas que se repiten tienen que ser los números más pequeños posible. Y si observamos los números, los pequeños, ¿quiénes van a ser? El 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, lo colocamos en las esquinas respectivas. Muy bien, esos 3 numeritos pasan a ocupar entonces los vértices indicados. Muy bien. Nos quedan pendientes el 4, el 5 y el 6. Usted analiza y puede sacar la siguiente conclusión. Esta suma vale 3 hasta el momento, esta suma vale 5 y esta suma ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces, para que las sumas sean iguales, podemos balancearlo. ¿A qué nos referimos a balancear? Si esta suma, por ejemplo, es 5, es mayor de las que está presente, entonces hay que balancearlo con un número menor. Esta suma que está acá hasta el momento vale 3. De las 3 sumas presentes, la más pequeña, lo balanceamos con el número mayor, el mayor posible. Por lo tanto, como le estaba comentando, esta suma vale 3, esta suma vale 4, esta suma vale 5. Esta suma alta lo vamos a balancear con el número, si acá es alto, tiene que ser con el número pequeño, el 4 por ejemplo. Si esta suma es pequeña, hay que balancearlo con el número mayor, que es el 6. Entonces hagamos ese balanceo. Colocamos el 6 porque esta es suma mínima. Y como esta suma era mayor, el 5 lo balanceamos con el menor de ellos, que es el 4. Muy bien. Y finalmente el número que queda pendiente ocupa esta casilla, será el 5. Con ese pequeño análisis se demuestra que la suma va a ser mínima, los vértices son números pequeños y se comprueba que la suma es constante. Esta suma vale 9, esta suma vale 9 y esta suma también vale 9. Sin hacer mucho marco teórico, con un pequeño análisis estamos hallando el valor de la suma mínima. Para este caso entonces el valor mínimo sería igual a 9. Es un caso pequeño, sencillo todavía que hemos hecho analíticamente, pero problema con mayor complejidad necesita un pequeño marco teórico. Lo veremos más adelante en los problemas. Este es un primer caso. Otro caso que se podría presentar, por ejemplo, puede ser el siguiente, como acá lo indicamos. Problema donde dependerá de las condiciones que nos brinde el problema. Puede ser un caso que dicen pareja de números, puede estar juntos o puede estar separados. Por ejemplo, nos dan estas 8 casillas, nos dan en total 8 números y nos piden colocar los números en estas casillas de tal forma que cumpla la siguiente condición. Muy bien, número, gráfica y condición. ¿Cuál es la condición? Que 2 números consecutivos no son vecinos ni por vértice ni por lado. Es decir, por ejemplo, si acá estuviera el número 5, su consecutivo puede ser el 6. Entonces el 6 no puede ocupar esta casilla, ni esta casilla, ni esta casilla, ni esta casilla, dice ni por vértice.
Ni acá puede estar el 6 y tampoco el 4, que es el consecutivo del 5. Entonces, con esas condiciones nos piden colocar los números en esta figura. Muy bien. Si comenzamos a observar, analicemos primero, nos damos cuenta de lo siguiente, miren. Esta casilla, por ejemplo, ¿cuántos números vecinos presenta? 1, 2, 3. Igualmente también presenta 3 vecinos. Los extremos, arriba y abajo. Por ejemplo, él, ¿cuántos vecinos presenta? 1, 2, 3, 4 vecinos. Entonces, ellos presentan 3 vecinos. Ellos presentan cada uno 4 vecinos. Pero mire el número central, esta casilla central. Él, ¿cuántos vecinos presentará? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vecinos. El único número que no es vecino él es el que está acá en el extremo. Y ocurre lo mismo con él. Entonces, ellos son los que tienen la mayor cantidad de vecinos. Analicemos los números. Si observamos, este conjunto de números se puede agrupar en 2 grupos. Del 2 al 7 son números donde cada uno presenta 2 vecinos. El 7 tiene como vecino al 6 y al 8. El 5 como vecino al 4 y al 6. El 2 como vecino al 1 y al 3. Por lo tanto, preguntemos, del 2 al 7, ¿alguno de ellos podría estar aquí en el centro? No se puede, porque imaginemos que colocamos el 2. Si colocamos el 2 tendría 2 vecinos, el 1 y el 3. Si colocamos el 2, el 1 no puede estar acá, tampoco por acá, tampoco por acá. La única opción posible es que si acá estuviese el 2, el 1 estaría acá. Pero si otro vecino 3, no haría lugar. Entonces eso debe entender que en el centro no puede estar los números que tienen 2 vecinos, del 2 al 7. Pero ¿quién se puede estar? El 1 y el 8. Porque el 1 tiene un solo vecino, el 8 también tiene un solo vecino. Por lo tanto, esos 2 números especiales ocupan estas 2 casillas especiales. Correcto, analizamos entonces y llegamos entonces a esa conclusión. Necesariamente el 1 y el 8 tienen que estar en estas casillas centrales. Muy bien. Seguimos analizando. El 8 su único vecino es el 7. El 7 tiene que estar acá porque no puede ocupar estas casillas, serían vecinos. Y el 2, su único consecutivo, sería en esta casilla, porque no tienen que ser vecinos. Entonces coloquemos al 7 en esta casilla y al 2 en esta casilla. Muy bien, entonces desplazamos esos números. El 2 viene acá, muy bien, no son vecinos. Y el 7 ocupa esta casilla que está acá. Muy bien. Entonces analicemos los extremos 2 y 7 ahora. Si tenemos el 2, su consecutivo siguiente sería el 3. Ese 3 no puede ocupar estas casillas. O podría estar arriba o podría estar abajo. Arriba o abajo. Igual con el 7. El 6 no puede ocupar estas casillas. El 6 debe estar o bien arriba o bien abajo. Muy bien. Entonces analicemos el 3. Como les comenté, no puede estar acá. Puede estar arriba o abajo. Indiferente no colocarlo. Va a ser lo mismo. Coloquemos acá arriba. El 3. El otro extremo, como les comenté, el 6. El 6 puede estar arriba o puede estar abajo. Pero analicemos. Si colocáramos el 6 arriba, queda pendiente el 4 y el 5. Y ese 4 y ese 5 obviamente estarían acá abajo. Y no puede ser porque son consecutivos. Eso significa que el 6 tenía 2 opciones, pero el 6 no puede estar acá arriba. El 6 necesariamente tiene que estar en la parte de abajo. Perfecto, entonces el 6 tiene que estar en esta casilla. Y se acabó. El 4 y el 5 no son vecinos. Se nota claramente que acá no puede ser el 5, acá tiene que ser el 4 y acá debe estar el 5. Los dos faltantes, 4 y 5, ocupan estas casillas. El 5 no está acá, está arriba muy bien y por descarte el 4 tiene que ocupar esta casilla faltante. De esa forma se ubican los números en este tipo de problemas acá, analizando. Vemos las condiciones particulares que presenta el problema. Es un caso a presentar. Otra situación que se podría presentar puede ser, por ejemplo, la siguiente. Nos dan, en este caso, ya sumas establecidas, condiciones ya dadas. Nos dicen del 1 al 7 hay que colocar en estas 7 casillas de tal manera que cumple las sumas indicadas. Es otro caso particular. Estos dos tienen que sumar 7, deben sumar 6, deben sumar 12. Estos 3 deben sumar 10, estos 3 tienen que sumar 12. Hay que colocar esos números de tal forma que cumplan las sumas indicadas. Es un caso también particular de cómo podemos
se pueden presentar los problemas. Entonces comencemos a analizar. Si usted observa, estamos trabajando con sumas. Entonces es importante conocer ese conjunto de números, cuánto va a sumar. Del 1 al 7, creo que se puede calcular la suma inmediatamente, son consecutivos. N por N más 1 entre 2. 7 por 8 entre 2. Verifiquemos entonces, 7 por 8 entre 2 sale 28. La suma de esos 7 números va a ser igual a 28. O también, si conocen un poquito de la parte de serie, también pueden ser lo siguiente. Por ser consecutivos, hice una cantidad impar de términos, agarras el central, que es 4, y multiplica por la cantidad de términos. 4 por 7 también resulta ser 28. Muy bien. Entonces ya sabemos que la suma de las 7 casillas, que son los 7 números, debe ser 28. Pero usted comienza a observar lo siguiente, miren. Estas dos casillas suman 7, suman 6 y suman 12. Esta casilla queda libre. Igual horizontalmente. Estas 3 suman 10, estas 3 suman 12. Esta también queda libre. Entonces por ahí abordemos el problema. Como les comentaba, el más el son 6 números que al sumarse va a resultar, verifiquemos la suma, sale 25. Si estas 6 casillas suman 25 y todo debe ser 28, entonces lo que falta para 28, que es 3, debe o no ocupar esta casilla. Debe ocupar esta casilla. Por lo tanto, deducimos que ahí debe estar el número 3. Muy bien. Hacemos lo mismo horizontalmente. Se va entonces por aquí. Vamos horizontalmente. Estas 3 casillas suman 10. Estas 3 casillas suman 12. Las 6 casillas, los 6 números, van a sumar 22. Pero todo debe sumar 28. ¿Cuánto falta para 28? Falta 6. Y este 6 necesariamente tiene que estar en esta casilla. Por lo tanto, el 6 lo colocamos en esta casilla. Muy bien. Borramos entonces por acá. Nos quedan 5 números pendientes. Comencemos a analizar. Busquemos algo sencillo por llenar. Creo que por acá se puede, miren. Si suma 7 y tengo 6, el 1 entonces viene hacia acá. Muy bien. Ahí tenemos el 1. Nos quedan pendientes el 2, 4, 5 y 7. ¿Se puede deducir rápidamente? A ver. Si usted quiere que sume 12, dos numeritos de los pendientes que sumen 12, ¿ya se dio cuenta? 12, quedan 4 números, el 7 y el 5, ¿no? Y para que sume 6, el 2 y el 4. Falta solamente definir el orden. Entonces ya tenemos que este 12 es con el 7 y con el 5, y este 6 es con el 2 y el 4. Entonces acá tiene que ser el 7 y el 5. Falta definir el orden solamente. Acá tiene que estar el 6, que es 4 más 2. Falta solamente definir el orden. ¿Qué hacemos ahora? Vamos horizontalmente. Si la suma vale 10 y ya tenemos 3, para él ¿cuánto falta? 7. Entonces, de esta columna y esta columna, dos números que sumen 7, ya se da cuenta que es el 5 con el 2. Entonces acá tiene que ser el 5 y el 2. Y lo que sobra, 7 y 4 suma 11, más 1 resulta ser 12. Por lo tanto, tenemos los números 7 y 4, y acá debemos tener el 5 y el 2. Y cumple la condición indicada. Muy bien. Entonces, ese es otro tipo de problema también que se puede tratar en este capítulo. ¿No? Sumas ya establecida y hay que hacer respetar la condición. Tenemos que hacer que se respete la condición dada por acá. Muy bien, entonces esos son los casos que se van a presentar en estos problemas. Y tenemos un caso adicional. Veamos el siguiente caso. En esta oportunidad tenemos que hallar sumas máximas o sumas mínimas. Por ejemplo, tenemos estas 8 casillas, nos dan 8 números y nos piden colocarlo de tal forma que se cumpla que cada lado del cuadrado sea la misma y lo mayor posible. Como hicimos el ejemplo introductorio hace un momento. ¿Se acuerdan el triangulito? Lo hicimos analíticamente, deduciendo solamente. Pero acá tenemos que tener ciertos criterios. Veamos, nos pide entonces que la suma por cada lado debe ser la misma y debe ser la mayor posible. Entonces, hagamos respetar las condiciones. La suma por cada lado debe ser la misma, primera condición. Y segunda condición, tiene que ser la mayor posible. Acuérdense, la suma tiene que ser máxima. Muy bien, hacemos lo siguiente. Acá vamos a aplicar el criterio del exceso, que consiste en lo siguiente. Este lado tiene 3 elementos,
este lado tiene 3 elementos, este lado tiene 3 elementos y este lado que suma S tiene 3 elementos. Si juntamos los 4 lados, S más S más S más S resulta 4S. Pero como les comentaba, este S tiene 3 números. 3 números, 3 números y 3 números. Si 4S, si cada S tiene 3 números, las 4S van a tener 3 por 4, 12 números. Debe tener 12 números. Pero viene una pregunta que capaz ya viene a tu mente, una pequeña disyuntiva por acá. ¿Por qué sale 12 números si gráficamente, físicamente hay 8 números solamente? ¿Por qué sale 12 si solamente son 8 números? Por las esquinas que se repiten. Esta casilla, por ejemplo, se repite aquí y se repite acá. Se está repitiendo. Él también se está repitiendo y se está repitiendo. Pues eso es el exceso. Aparecen 12 números porque aparte los 8 números que están presentes en la gráfica, los 4 que están en las esquinas se están repitiendo. Es el por qué aparecen 12 números. Son los 8 números que conforman el problema, más las 4 esquinas que estamos marcando de rojo. ¿Se visualiza? Esas 4 esquinas que están de rojo que se están repitiendo. Las esquinas que estamos indicando por acá son las repetidas. Muy bien. Entonces, los 4 que se están repitiendo. Veamos, muy bien. 8 y 4 justamente comprueba que son los 12 numeritos. Los 8 números conocemos cuánto van a sumar. Son un número del 1 al 8. Y estos 4 repetidos, como os indico, son las 4 esquinas. Entonces que bajen las 4 esquinas. Muy bien. Estos 4 numeritos son las 4 esquinas que se están repitiendo. Vamos ahora a respetar la otra condición, que tiene que ser lo mayor posible. Nos piden entonces que esta suma sea máxima. Por lo tanto, si la suma debe ser máxima, los 8 primeros números es un valor constante, no va a cambiar. Entonces, para que este S sea máximo, lo que depende van a ser de ellos. Ellos también como tienen que ser máximo, porque ese es un valor fijo que no va a cambiar. Entonces, para que el S tome su valor máximo, estos 4 también como deben ser entonces máximo. Los 4 tienen que ser máximo. Si son máximos, nuestra primera tentativa, colocar los mayores valores. ¿Quiénes son los mayores? El 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces, que esos números ocupen esas 4 casillas. Ya, cuidado por aquí, esta parte bastante interesante, atentos. Como nos piden que la suma sea máxima, y del 1 al 8 no va a cambiar, las 4 casillas tienen que ser máximas. Por eso colocamos 5, 6, 7 y 8. Pero miren qué va a pasar. Miren qué va a pasar. Si usted suma todo, sale 62. Del 1 al 8, verifiquen, del 1 al 8, 8 por 9 entre 2 sale 36. 36 más 26 sale 62. Pero ten en cuenta que este 62 es el resultado de sumar 4S. 4 por S. Esto significa que este valor es múltiplo de 4. Si este valor es múltiplo de 4, o que tiene cuarta, se dice, él también debe ser múltiplo de 4. Sácale cuarta. 4S, 62. 62 no tiene cuarta. Entonces eso implica que este máximo, que es el tope, no conviene, hay que bajarlo un poquito. Subir más no se puede, porque es el máximo ya. Si usted suma acá, esta suma sale 26. Ya no se puede subir más arriba del 26. Hay que bajar. Este máximo no conviene. Si vamos a bajar un poco solamente, para que tenga cuarta, ¿qué número debajo del 62 tiene cuarta? 61 no, 60 sí. Entonces nos conviene que esto, para que sea máximo, debe ser 60. Entonces hay que bajarle 2 puntos. Hay que bajarle 2 puntos. Si vamos a bajar 2 puntos, a estos números hay que bajarle 2 puntos. Hay que bajarle 2 puntos. Lo bajamos en forma equitativa. Si vamos a bajar 2 puntos, 1 y 1, ahí no le puedo bajar un punto. Si bajo un punto se repite. Si le bajo un punto se repite. Como tengo que bajar 2 numeritos, convendría bajarle un punto y un punto a ellos y bajamos 2 puntos en total. Entonces, el 5 y el 6 lo devuelves a su sitio. Si vas a bajar 2 puntos al 5 y al 6, bájale un punto al 5 y al 6. ¿Quiénes serían? El 4 y el 5. Entonces que vengan el 4 y el 5. Y se cumplió, miren. Ahora sí, al sumar, 12 más 12 sale 24, más 36 no sale 60, sale 60. Esa es la parte analítica. Hemos bajado un poquito el máximo para que pueda encajar, que tenga cuarta. Muy bien, si 4S vale 60,
Ahora sí, le sacamos cuarta y ¿cuánto resulta? 15. Por lo tanto, la suma máxima va a ser igual a 15. Entonces, de esa forma se trabajan estos tipos de problemas. Una pregunta adicional. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de suma máxima nos piden suma mínima? Colocamos el 1, 2, 3 y 4 y comenzamos a encajar para que tenga cuarta. Así que lo pueden practicar ahí en borrador de sus casas. Muy bien, entonces ese es el marco teórico para tratar estos tipos de problemas. Entonces, sin más preámbulo, entremos a la parte práctica. En la pregunta 1 nos dan los impares, los 9 primeros números impares, ya lo hemos escrito ahí, los 9 primeros números impares, y nos piden colocarlos en esta gráfica de tal manera que cumpla las sumas indicadas. Hay que colocar los primeros 9 impares en los circulitos indicados, de tal forma que se cumpla la suma que nos están dando. Esta suma debe ser 16, esta suma debe ser 10, por ejemplo, esta suma debe ser 24. Y nos piden averiguar la suma de los números en las casillas sombreadas. Eso es lo que nos piden hallar. Para comenzar, no es un problema muy complicado, todavía es un problema bastante práctico. Veamos. Siempre es importante, como les comenté en la parte anterior, conocer cuánto suma el conjunto de números que nos están dando. Esta vez tenemos los números impares. ¿Se acuerdan cómo sumar los impares? Hay una formulita. Sí que lo pueden sumar uno por uno, no hay problema. Pero si es una cantidad mayor, uno por uno no conviene. Hay una fórmula previa para ello. Si tenemos los primeros impares y usted quiere dar la suma de todos ellos, ¿cómo se calcula? La cantidad de términos elevado al cuadrado. Para este caso, ¿cuántos impares tenemos? 9. Elevando al cuadrado, ¿cuánto sale? 81. Por lo tanto, la suma de todos los impares mostrados va a ser igual a 81. Si que puede sumarlo uno por uno, se llega a la misma conclusión. Se puede aplicar esta fórmula si y solo si son impares consecutivos a partir de la unidad. La cantidad de impares elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces ya sabemos que todos los números van a sumar 81. Las 9 casillas circulares deben sumar 81. Muy bien. Si comenzamos a observar, aprovechemos esas sumas parciales que nos están dando. Si usted lo agrupa adecuadamente, puede hacer lo siguiente, miren. Estos dos números, no sé quiénes son todavía, suman 24. Opciones que suman 24 puede ser 15 con 9, puede ser 11 con 13, 17 con 7, por ejemplo. Hay una y otra observación adicional. Una mala costumbre que se tiene en este capítulo es que usted comienza a tantear, guerrea hasta que el problema salga. Pero no es lo correcto. Puede ser que tenga buena suerte y salga la primera, pero puede ser que no salga la primera. Siempre busquemos criterios que sean sustentables por acá. Como les estaba comentando, para 24 hay 3 posibilidades. No tanteemos, analicemos mejor de esta manera. Acuérdense que la suma de las 9 casillas entonces vale 81. Agrupemos adecuadamente, miren. Estas dos casillas suman 24, dato del problema. Estas dos casillas van a sumar 16, ya van 4 números, miren. 4 números que van a sumar hasta ahorita 40. Pero las 9 tienen que sumar 81. Se ve por dónde estamos yendo, ¿no? Vamos a agrupar. Igualito, estos dos números van a sumar 14 y estos dos números van a sumar, verifiquen acá, también 14. Estos dos números van a sumar 14, muy bien. Si se dan cuenta, tenemos 8 casillas, 8 números, que si usted los suma adecuadamente, ¿cuánto va a sumar acá? Verifiquemos, acá tenemos 40, 14 más 14 sale 28, 40 más 28 sale 68. Sale 68, pero todo debe sumar 81, nos está faltando. Si ellos están sumando 68, pero debe sumar 81, nos está faltando, ¿alguna diferencia? 13, nos está faltando 13. Entonces, ese 13 faltante, ¿tiene o no que ocupar esta novena casilla? Debe ocupar esta novena casilla, ya que ellos van a sumar 68. Para 81 nos falta 13. Necesariamente acá debe estar el número 13. Y con eso tenemos el problema resuelto. Necesariamente tiene que ser el número 13. Y no hemos tanteado nada, mire, hemos analizado el problema. Se puede hacer. Muy bien, borremos las sumas indicadas y ahora solamente completemos. ¿Cuánto falta para 16 si tienes 13? Le falta un 3. Acá ¿cuánto le falta para 22? Le falta un 9. Entonces completemos, mire, le falta 3.
Si tengo 3, para 14 te falta 11, para 10 te falta 7. Entonces completemos 11 y 7. Si acá tenemos 7, para 8 ¿cuánto falta? 1, para 24 falta 17. Muy bien, el 1 y el 17. Para 16 acá faltaba un 15. Muy bien, y acá estaba el número 17. Y se acuerda que habíamos comentado que este 24 en 3 opciones, la única que encajaba el 7 con 17. Se completó solo, miren. Acá nos falta el 9 y para 14 ¿cuánto falta? El 5. Y hemos usado los 9 números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y el 17. Como se dan cuenta, no hemos tanteado el problema, hemos analizado adecuadamente y sale una solución rápida. Nos piden la suma de las casillas sombreadas, entonces habrá que sumar el 7, 9, 11 y 15. 7, 9, 11 y 15. Si hacemos la suma respectiva, sale entonces 42. Vemos la alternativa a marcar, entonces será alternativa C. Nos dan esta vez un hexágono, nos dan los números impares, los 6 primeros números impares, y nos piden colocar esos números en los vértices de este hexágono, de tal forma que cumple una condición un poquito más para analizarla bien. No, en esta condición, esos 6 números impares hay que colocarlos en los vértices de este hexágono, de tal forma que cumple esta condición. Y nos piden averiguar la semisuma del máximo y mínimo producto obtenido. Analicemos entonces la condición dada. Ubicar los 6 primeros números impares, ya, tenemos los 6 impares, ubicados dice en los vértices del hexágono, que se muestra en la figura, y en el centro de cada lado el producto de los 2 números colocados en los vértices. Los números impares van a ocupar los vértices, y en el lado, como dice acá, en el centro de cada lado, se tiene que colocar el producto de estos vértices. Por ejemplo, si acá colocáramos el 3, por ejemplo, 3 por 5 vale 15, acá tiene que estar el 15. 7 por 5 acá tiene que estar el 30 y 35. Es lo que nos está indicando. Muy bien, colocamos los productos. Además, todos los productos son mayores a 8 y ningún producto es mayor a 50. Todos los productos son mayores a 8 y no deben pasar, dice, a 50. No es mayor a 50. Muy bien, entonces esa condición es importante. Mayores a 8 y ninguno es mayor a 50. Comencemos entonces a analizar. Nos informan ya en la figura, si usted ha hecho lectura de la pregunta, que el 7 y el 5 ya fueron colocados. El 7 y el 5 ya fueron colocados, por lo tanto los sacamos de ese grupo. Dio el 5 y el 7. Quedan, como se visualiza, el 1, el 3, el 9 y el 11. El 5 y el 7 ya fueron colocados inicialmente. Comencemos a analizar. Ningún producto es mayor a 50. Entonces juguemos con los números altos. Mira el 11 y mira el 9. ¿Usted cree que el 11 puede estar, por ejemplo, en estos vértices? No, porque si usted coloca el 11, el producto sale 77. El producto sale 55. Y no puede pasar a 50. Por lo tanto, el 11 no puede estar en estos vértices. El 11 tiene que estar abajo necesariamente. Falta definir el orden. El 11 debe estar acá abajo. Y volvamos al otro extremo, los números pequeños. El 1, por ejemplo. ¿El 1 puede estar en estos vértices? Tampoco. Porque si está el 1, 1 por 7 sale 7, 1 por 5 sale 5. Y nos indica que los productos deben ser mayores a 8. Por lo tanto, el 1 tampoco puede estar acá en estos vértices, tiene que estar abajo. Entonces estamos deduciendo que acá necesariamente tiene que estar el 1 y el 11. Falta solamente definir el orden. Muy bien. Quitemos el 1 y el 11 momentáneamente ahí. Nos queda el 3 y el 9. Vamos con el siguiente alto, que es el 9. Si el 9, por ejemplo, miren, si el 9 estuviera acá miren el 9 por 7 sale 63. Acuérdense que el 1 y el 11 están abajo. El 9 necesariamente debe ocupar estos vértices. Pero el 9 no puede estar acá, porque si el 9 estuviera acá, 9 por 7 sale 63. Se pasó la condición. Entonces, necesariamente el 9 debe estar en este vértice. Por lo tanto, sí tenemos el caso seguro. El 9 debe estar en esta casilla. Y si acá tenemos el 9, ¿se acuerda que acá abajo estaba el 1 y el 11? El 11 no puede estar acá. Si acá está el 11, 11 por 9, 99 se pasó. Necesariamente el 11 debe estar acá y el 1 debe estar
acá. Muy bien. Entonces el 11 ocupa esta casilla y el 1 ocupa esta casilla. Y por descarte el número que faltante, el 3, ocupa el vértice que estaba libre todavía. Y cumple las condiciones. Este producto vale 35, este producto vale 45, vale 9, este producto vale 11 y este producto 33 y el último vale 21. Cumple las condiciones indicadas. Nos piden como respuesta la semisuma del máximo y mínimo producto obtenido. Semisuma del mínimo y el máximo. Es lo que nos piden calcular, por lo tanto sumando resulta 27. Por lo tanto entonces la respuesta marcada va a ser la alternativa D. Lo interesante de esta pregunta es que esta vez no nos dan el conjunto de números a ubicar. Hay que descubrir quiénes son los números a ubicar. Nos dan esta gráfica con algunos números ya ubicados. Nos dice esta vez qué número vas a ubicar. Y nos piden escribir números enteros positivos, de modo que al sumar los números de 3 casilleros en fila o columna, se obtenga siempre el mismo resultado. ¿Se nota? No tengo los números a ubicar, solamente te dicen la condición. ¿Cuál es la condición? Que hay que completar las casillas faltantes con enteros positivos, de tal forma que al sumar columnas o filas o columnas de 3 casilleros, se obtenga siempre el mismo resultado. Por ejemplo, si estos 3 suman acá, digamos, 20, estos 3 también deben sumar 20, estos 3 deben sumar 20, también deben sumar 20, por ejemplo. No nos dicen cuánto es la suma, tenemos que descubrirlo por acá. Y con eso nos piden averiguar la suma de los valores que faltan. Acá hay estas 3 casillas faltantes. Muy bien, entonces comenzamos. Hagamos respetar la condición. Las 2 filas y las 2 columnas deben sumar lo mismo. Entonces hagamos lo siguiente. Si observan acá, esta columna suma 7, esto tiene 5, él tiene un 12, miren, 12, la suma vale 6 hasta el momento. Entonces tomamos como referencia el valor más alto. Para este caso tenemos el 12. Entonces hagamos de una vez conocido el valor de esa suma constante. Coloquemos acá una variable, llámalo un X. Entonces al colocar X, ya sabemos que la suma de esta fila debe ser 12 más X. 12 más X. Entonces si ya vale 12 más X, la otra fila y las 2 columnas restantes también deben sumar 12 más X. Muy bien, debe sumar 12 más X. Por dato del problema, ¿no? La fila debe ser el mismo resultado. Si él debe ser 12 más X y ya tengo 6, ¿cuánto falta para 12 más X? Si ya tengo 6, para 12 falta otro 6 y le falta el X. Entonces acá debe estar un 6 más X. Muy bien, correcto. Las columnas también deben sumar 12 más X. Ese es el dato. Él debe sumar 12 más X y la otra columna también debe sumar 12 más X. Si va a sumar 12 más X, ya tengo 7. 7 para 12, ¿cuánto falta? 5. 5 más X es lo que está faltando. Entonces hemos hecho respetar la condición, que la suma de las 2 filas y las 2 columnas es la misma. Ahora aprovechemos los números que hemos hallado recién y observan lo siguiente, miren. Acá por ejemplo esta columna debe sumar en total 12 más X, pero ya conocemos sus 3 valores. Entonces sumemos. Vamos a sumar X más 6 con el X y con el 5. Según la condición del problema, debe sumar 12 más X. Por lo tanto, ¿tenemos o no el valor del X? Un X se cancela, el 11 pasa a restar el 12 y resulta que el X es igual a 1. Y si equivale 1, creo que el problema ya está resuelto. Se puede hallar los valores faltantes. Si equivale 1, ahí tenemos el 1, acá tenemos el 7 y acá tenemos el 6. Son los valores faltantes. Nos piden averiguar la suma. Tenemos, como les comentaba, el 1, el 6 y el 7. Y al sumar está resultando entonces 14. Por lo tanto, esa es la respuesta que nos estaban pidiendo determinar. Es decir, la clave marcada entonces será la alternativa C. Esta vez vamos a trabajar con lo que es un producto constante. Hemos hecho el problema con sumas constantes, ahora vemos producto constante. Nos dan esta cuadrícula de 3×3, 9 casillas en total. Nos dan productos indicados y los números a ubicar son los números del 2
al 10 de manera consecutiva. Estos 9 números deben ocupar estas 9 casillas de tal forma que cumplan los productos indicados. Esos 3 numeritos, el producto vale 280, estos 3 numeritos, el producto tiene que ser 90, por ejemplo. Y nos piden hallar como respuesta la suma mínima de los números en las casillas sombreadas. Las casillas sombreadas como mínimo, ¿cuánto van a sumar? A decirnos suma mínima, da a entender que va a haber varias opciones. De esas varias opciones, cogemos la menor de ellas. Entonces hay que tener en cuenta que la solución no va a ser única. Capaz sean 2 o 3 soluciones, busquemos la menor de ellas, partiendo de esa observación primero. Entonces comenzamos a analizar. Una observación cuando tenemos productos. Cuando tenemos productos y no da estos números consecutivos, va a haber siempre 2 números especiales. ¿Quiénes son esos números especiales? El 7 y el 5. ¿Por qué especiales? Por lo siguiente. El 2 va a aparecer varias veces. El 2 está dentro del 4, dentro del 6, dentro del 8, dentro del 10. El 3 también va a aparecer varias veces. El 3 puede estar dentro del 6, puede estar dentro del 9. El 4 puede estar dentro del 8. El 10 contiene al 2. Contiene al factor 2 que también lo tienen ellos 2, por ejemplo. En cambio el 7 no aparece otra vez, miren. Y el 5, bueno, aparte del 10, no vuelve a aparecer otra vez. Entonces, como se dan cuenta, hay 2 números especiales que son el 5 y el 7. Pero ten en cuenta que el 5 puede estar entre el 10, entonces nuestra mejor referencia debe ser el 7, ya que aparece una sola vez. Entonces busquemos primero dónde se puede localizar el 7, ya que es único, es único. Si comenzamos a analizar los productos, este producto 60 no es múltiplo de 7, así que descartó que acá está el 7. Si tienen buena vista ya se percató que está por acá, 280. Viene un 7 por 40. No hay otra opción. Entonces, en esta fila debe estar el 7 obligatoriamente. Si usted analiza, él no es múltiplo de 7, tampoco múltiplo de 7. Acá tengo el otro valor que es múltiplo de 7. Entonces, en esta columna tiene que ser el múltiplo de 7. Pero como hay un solo 7 y tiene que aparecer en estos 2 productos, entonces lo ubicamos en su intersección. Necesariamente acá debe estar el número 7. Necesariamente. Por lo tanto, colocamos el 7 y lo vamos descartando de acá, para no confundir, ya lo hemos utilizado. Sigamos entonces viendo qué ocurre con las condiciones. Para que el producto valga 280, tenemos 7, estos 2 números deben dar como resultado producto 40. Igual también debe dar resultado producto 40. Entonces lo vamos indicando para ver qué es lo que va a ocurrir. Este producto vale 40, este producto también vale 40. Busquemos 2 numeritos cuyo producto valga 40. Si lo observan, puede ser 10 con 4 o puede ser 8 con 5. Hay 2 opciones, mire. Puede ser 8 con 5 o puede ser 4 con 10. 4 con 10. Es decir, que acá puede estar el 5, 5 con 8 o puede estar 4 con 10. Igualmente, acá debe estar 5 con 8 o 4 con 10. Pero se dan cuenta que este 60 de entender que acá o bien está el 5 o bien está el 10. Este 90 de entender que acá debe estar bien el 5 o bien debe estar el 10. Entonces hay una pequeña duda con estas casillas, si es el 5 o es el 10. Miren lo que va a ocurrir por acá, miren, analicemos juntos. Hemos quedado entonces que acá debe estar o el 10 o el 5. Si acá usted colocase el 10, ¿me ayuda un favor? Si acá colocamos el 10, para que sea 40 acá debe estar 4. Acuérdense, si acá es 10, acá debe estar 4. Importante, el 4. Entonces, si acá colocamos el 5, acá va a estar el 8. Acá es el 5, ¿no? 5. Para que sea 60, falta por 12. Y si queremos sacar 12, ¿cómo se puede sacar el 12 por acá? Con un 4 acá, un 4 por 3, miren. Un 4 por 3. Pero si acá el 4 está acá y el 4 habíamos colocado un aumento por acá, no puede ser. Habrían 2 4. Descartado. Entonces, el 10 no puede estar acá porque aparecerían 2 veces el 4. No puede ser. Por lo tanto, acá no está el 10. Debe estar el número 5. Tiene que ir acá necesariamente el número 5. Entonces acá lo indicamos, el 5. Ya verificamos que el 10 no puede encajar. Entonces descartamos el 5. Completemos. Para 40 falta el 8. La otra pareja era el 10. Vamos descartando el 8. El 10 con el 4. Muy bien, entonces descartamos el 10, descartamos el 4.
Quedan pendientes aún el 2, el 3, el 6 y el 9. Son los números que quedan pendientes. Entonces sigamos analizando. Si acá tenemos 10, para 60 este producto debe ser 6. Y para que este producto salga 6, la única opción que esté el 2 y el 3, miren. El 2 y el 3. Pero falta aún definir el orden. Entonces tenemos el 2 y el 3, marcamos el 2 y el 3, y el 6 y el 9 tienen que estar acá necesariamente. Y se cumple que 6 por 9 sale 54, por 4 sale 216. Entonces ya sé quiénes están acá, pero falta definir el orden. ¿Cómo lo verificamos? De la siguiente manera. Este producto vale 90, como tengo 5, este producto vale 18. Y para que este producto sea 18, con estos números hay dos opciones, miren, porque puede ser 9 con 2 o puede ser 6 con 3. Como les comenté, había más de una solución. Entonces vamos a probar acá, para que salga 18 puede ser 6 con 3. Si es 6 con 3, obliga que el 9 y el 2 estén arriba. Primera solución. O puede ser también 9 con 2. Si es 9 con 2, obliga que el 6 y el 3 estén arriba. Dos posibles opciones. Y está cumpliendo, miren. 6 por 3 vale 18. 18 por 8 sí sale 144. Entonces el problema presenta dos posibles distribuciones. Pero usted le pide la suma mínima de los números en las casillas sombreadas. Estas casillas sombreadas pueden sumar 9 más 3, 12. O también pueden sumar 6 más 2, 8. Pero como nos piden suma mínima, entonces nos quedamos con esta opción, 6 y 2. Por lo tanto, nos piden la suma mínima de las casillas sombreadas y ellas van a ser el 6, el 7 y el 2. Por lo tanto, tenemos el 6, el 7 y el 2. Y al sumar, verifica entonces que la suma busca es igual a 15. Eso de entender que la clave marcada entonces será alternativa E. Está el criterio de productos constantes o diversos productos. Nos dan lo siguiente. Nos dan esta figura, nos piden ubicar los números del 1 al 10 de tal forma que cumplan los productos indicados. ¿Cuáles son los productos indicados? Las tres casillas circulares, su producto tiene que ser 135. Las tres casillas circulares, su producto tiene que ser 70 y así sucesivamente. Entonces hay que colocar estos 10 números en las 10 casillas indicadas de tal forma que cumplan los productos indicados. Y con ello nos piden averiguar la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas. Como no nos piden ni máximo ni mínimo, de entender que la solución debe ser única, a diferencia del problema anterior que había dos posibilidades. Entonces comencemos a analizar. Como se les indicó hace un momento, cuando tengamos producto hay dos factores particulares, que son el 5 y el 7. Si no estuviese presente el 10, el 7 y el 5. Pero como el 10 está presente, el 5 está también dentro del 10. Entonces el único caso especial sería la cifra 7. Entonces busquemos dónde podría estar el 7. Busquemos aquel producto que sea múltiplo de 7. No es múltiplo de 7, acá podría ser, miren. Acá tampoco es múltiplo de 7. Si tienen buena vista, por acá ven el 28, ven el 56, 70, el mismo 42. Miren, ¿se dan cuenta que todo está alrededor o no alrededor de esta casilla central? Entonces da a entender que este factor necesariamente debe ser el 7. 28 lo enlaza a él. El 70 enlaza a esta casilla central. El 42 enlaza a la casilla central. Entonces da a entender que necesariamente el 7 tiene que estar en el centro. Por lo tanto, este 7 lo bajamos a la casilla central. Y con eso el problema ya está resuelto. La otra cifra especial que les comenté es el 5. Es el 5 por acá. Muy bien. Si observamos acá ocurre lo siguiente, miren. Acá. Esto es múltiplo de 5. Este es múltiplo de 5. Él también va a ser un múltiplo de 5. Va a ser un múltiplo de 5. ¿Listos? Entonces eso de entender que acá esta casilla tiene que ser múltiplo de 5. Pero profe, acá 70 también puede ser múltiplo de 5. Pero 56 no lo ves. Por lo tanto el 5 tiene que estar necesariamente en esta casilla. Porque todos los resultados van a ser múltiplo de 5. Muy bien, entonces el 5 lo colocamos en esta casilla. Y con 2 creo que se puede completar todas las casillas faltantes. Este producto vale 35. Para 70, ¿quién falta? El 2. Muy bien. Este producto vale 14.
Para que el producto salga 56, el 4 tiene que venir a esta casilla. Muy bien. Este producto vale 8. Para que sea 80, el 10 debe venir a esta casilla. Correcto. Completamos la parte superior. Vemos la parte de abajo también. Se puede completar por aquí o se puede completar por acá. Este producto vale 35. Para 105 falta 3. Este producto vale 28. Para que salga 28 falta ¿cuánto? Falta 1. Acá debe estar el 1 y acá debe estar el 3. Muy bien, entonces colocamos el 3 por aquí y el 1 lo colocamos por allá. Pero antes de ello tenemos el número 15. Para 135 ¿cuánto falta? 9. Igualmente, correcto. Hemos dicho que acá debe estar el 1. 7 por 3, 21. 21. Para 126 aquí debe estar el 6. 21 por 6 sale 126. Correcto. Y como les comentaba, miren, se nos muestra de dos maneras que ahí debe estar el 1 forzosamente. Acá tenemos 42 y acá tenemos 28. Por lo tanto, ahí debe estar el 1. 1 por 6 sale 6. Para que salga 48, la cifra faltante va a ser el 8. Por lo tanto, tenemos todos los números ubicados. Como se dan cuenta, no era complicado, era importante analizar el 7 y el 5, que son cifras especiales cuando se trata de productos. Nos pide entonces la suma de las casillas sombreadas. Habrá que sumar al 4, al 5 y al 6. Y sumando entonces la respuesta va a ser igual a 15. Es decir, alternativa a marcar entonces será alternativa A. Sumas constantes, sumas conocidas y sumas no conocidas. Por ejemplo, en la pregunta número 6 nos dan números del 1 al 8. Nos piden que los ubiquemos en las casillas circulares mostradas de tal manera que se cumple la siguiente condición: la suma por cada triángulo es la misma y la menor posible. La suma por cada triángulo es la misma. Nos debe entender este triangulito que está acá, lo estamos indicando de rojito, miren. La suma por cada triángulo es la misma. Estos tres, imaginemos que sumen 20. Estos tres también van a sumar 20. Deben sumar 20, deben sumar 20. Es lo que nos está indicando. La suma por cada triángulo es la misma y además debe ser la menor posible. Esa es la condición. Estamos viendo entonces S a cada triangulito. Y este S tiene que ser mínimo. Debe ser mínimo. Y nos piden hallar justamente el valor mínimo de la suma constante. Nos piden hallar el valor mínimo de la suma constante. Se parece en algo al ejemplo introductorio que hicimos al comenzar esta sesión. Entonces, comencemos a analizar. Tenemos en total 4 sumas, 4S. ¿Te das cuenta que cada S, ¿a cuántos números está agrupando? A 3. Si cada S agrupa 3 números y son 4S, 4 por 3, ¿cuánto resulta? 12 números. Vamos a aplicar el método del exceso. Tenemos en total 12 números. ¿Pero por qué aparecen 12 números si solamente son 8? Porque se están repitiendo. Si usted se da cuenta, ¿quiénes son los que se están repitiendo? Él participa en estos dos triangulitos, él en estos dos triangulitos, y estos números participan en los 4 triangulitos. En cambio, él no, mire, él participa una sola vez. Ahí están entonces los 4 repetidos. Son los 8 números más estos 4 repetidos. Lo estamos indicando acá. Los 8 números que conforman la figura más los 4 repetidos. Lo indicamos entonces acá para tenerlo como referencia. Ya sé que los números son del 1 al 8 y estos 4 repetidos son estos que están de verde. Entonces ahí lo estamos indicando. Y hacemos igual que en la parte introductoria. Analicemos. Nos piden que la suma sea mínima, la menor posible. Este S tiene que ser mínimo. Como este valor no va a cambiar, es un valor fijo, para que el S sea mínimo depende solamente de esos 4. Por lo tanto, esos 4 números, ¿cómo tienen que ser? Mínimo. Si son mínimo, entonces busquemos los valores más pequeños posibles. 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerda que en la introducción hicimos con valor máximo? Ahora estamos con el caso mínimo. Muy bien, entonces esos 4 numeritos bajan a ocupar esas 4 casillas. Hay que sumar para ver si el total es múltiplo de 4. Si es, en buena hora, y si no lo es, habrá que acomodar. Verifiquemos entonces la suma. Del 1 al 8, sale 8 por 9 entre 2, sale 36. 36, acá suma 10.
Acá suma 10 y 10 más 36, 10 más 36 resulta ser 40 y 46. Ahí lo tenemos. Y como se dan cuenta, este 46 no tiene cuarta. Por lo tanto, acá hay que acomodar. Esto es lo más pequeño posible, 10. 10 es el menor valor que puede tomar. Entonces no puede bajar, no puede estar debajo de 10. Si queremos acomodar hay que subir un poquito del número 10. Entonces hay que subir esta cantidad. Encima del 46, ¿qué número es múltiplo de 4? 47 no, 48. Entonces nos conviene 48, subir 2 puntos. Nos conviene subir 2 puntos. Entonces este 46 no nos conviene, debe ser un 48. Hay que subir 2 puntos. Hay que subir 2 puntos. Esos 2 puntos lo puedes subir, ya te diste cuenta que acá no lo podemos subir, si no se va a repetir ello. Puedes subir de manera simétrica 1 y 1. Podemos subir 1 y 1. O si quieres, pueden subir 5 acá de frente. Súmale 2. Sería 6 entonces. Puede ser también otra alternativa. Entonces, para este caso, hagamos la segunda alternativa mejor. En lugar acá del número 4, como queremos subir 2 puntos, hay que colocarle entonces un 6. El 4 vuelve a su sitio y el 6 viene a ocupar esta casilla. ¿Correcto? Y ahora sí, la suma sale o no sale de 48. Verifiquen, hemos subido de 4 a 6. Subió 2 puntos, por ese motivo sale 40 y 48. Salió, miren, ahora sí le podemos sacar cuarta. 4S, le sacamos cuarta y ¿cuánto resulta? Que el S buscado, ¿cuánto va a ser entonces? 12. El valor mínimo que tome esa suma constante va a ser igual a 12. Por lo tanto, esa es la respuesta buscada. Alternativa a marcar entonces, alternativa A. Nos dan número del 1 al 12, esta vez tenemos más números a distribuir. Nos dan esta figura que tiene 12 casillas, forma un cuadrado. Hay que colocar esos 12 números en las 12 casillas de tal manera que cumple la siguiente condición. La suma por cada lado es la misma y la menor posible. Para reforzar lo que hemos visto en la pregunta anterior, hay que colocar los números de tal manera que cada lado sube lo mismo, debe sumar lo mismo y debe ser lo menor posible. Ya saben, no hay que tantear. Si usted lo hace tanteando va a demorar bastante, capaz no vaya a salir la pregunta. Apliquemos el método del exceso. Y nos piden hallar como respuesta, cuidado con la pregunta, la suma de los números que no van en los vértices. Nos piden entonces la suma de estos 2 numeritos, 2 y 2. 8 números, nos piden averiguar cuánto va a sumar. Pero miren, analicemos un poquito de esta forma. Si usted le piden los números que no van en los vértices, podemos hallar el total, cuánto va a sumar, se puede deducir. Y también sabemos calcular la suma de los vértices. Lo podemos hacer por diferencia. Entonces centrémonos primero en hallar cuánto van a sumar los vértices y por qué. Veamos entonces. Vamos a respetar la condición. Acuérdense que estos numeritos van en los vértices. Nos piden lo que no van en los vértices. La suma debe ser la misma. Por cada lado debe ser la misma y debe ser la menor posible. Entonces comencemos acá. Hagamos un poquito de espacio. Subimos. Cada S tiene 4 números. Cada S tiene 4 números. Entonces, si cada S tiene 4 números y son 4S, 4 por 4 sale 16 números. Y la pregunta que usted ya sabe, si son 12 números, ¿por qué aparecen 16? Porque los 4 se están repitiendo. Ya lo tenemos. Entonces, ahí tenemos los 12 números y los 4 que se están repitiendo. ¿Correcto? Se puede averiguar cuánto suma del 1 al 12. Va a ser 12 por 13 entre 2. Operamos ahí y sale un 78. Muy bien. Entonces tenemos que 4S, esos 12 números suman 78. Y esos 4 repetidos, ya los conocemos, son las 4 esquinas. Tenemos las 4 esquinas. Ahora sí, vamos a respetar la condición. ¿Cuál es la condición? Que esta suma debe ser mínima. Esta suma debe ser mínima. Para que la suma sea mínima, ya sabemos que dependemos de estos 4. Entonces, estos 4 también, ¿cómo tienen que ser? Mínimo. Esos 4 también tienen que ser mínimo. Si son mínimo, de frente los 4 valores más pequeños posibles. 1, 2, 3 y 4. Correcto. Si encaja para que tenga cuarta, lo dejamos. Si no, hay que acomodar como hicimos en 2 preguntas anteriores. Verifiquemos. Esta suma vale 10.
10 más 78 resulta ser 88. Y 88 sí tiene cuarta. Entonces en esta ecuación no tenemos que acomodar. El número tiene cuarta ya. Saquemos cuarta, entonces resulta que el S mínimo va a ser igual a 22. El S mínimo vale 22. Pero esta vez no nos piden la suma constante. Nos piden hallar, ¿se acuerda la pregunta? La suma de los números que no van en los vértices. Entonces hagamos espacio por acá. Nos piden la suma de los números que no van en los vértices. Y hemos hallado que en los vértices, ¿quiénes van? 1, 2, 3 y 4. Hemos hallado que por cada lado, ¿cuánto va a sumar? 22. Cada lado va a sumar 22. Como nos piden la suma de los números que no van en los vértices, lo hacemos por diferencia. Como les comenté, usted conoce la suma de todas las casillas. La suma de todas las casillas vale 78. Y le quitamos los vértices. Y justamente sabe lo que nos están pidiendo. Entonces la suma total que vale 78, le quitamos los vértices. Y usted conoce quiénes son los vértices, miren. Ya lo tenemos. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo averiguar va a ser suma total que vale 78 menos 10. Entonces haciendo la diferencia respectiva resulta 68. Es decir que estos 8 numeritos que no están en los vértices van a sumar 68. Es decir, alternativa a marcar, alternativa D. Según la lectura que usted está haciendo en su problema, nos piden ubicar números en los vértices y en las aristas. Tenemos 10 numeritos, nos piden colocarlos en los vértices de este tetraedro y en las aristas. Tenemos aristas en el piso y tenemos 3 aristas en la parte superior. Ahí tenemos las 3 aristas. Y justamente tenemos 3 más 3 más 4, tenemos justamente los 10 números. Esos 10 números deben ocupar esos círculos indicados de tal manera, miren la condición, de tal manera que la suma por cada cara es la misma y la menor posible. Nos está diciendo esta vez que la suma por cada cara del tetraedro debe ser la misma y la menor posible. Y con ello nos piden averiguar el valor de la suma constante. Nos piden averiguar el valor de esa suma constante. Muy bien. Entonces tenemos todas las condiciones del problema. Del 1 al 10, tetraedro debe ubicarse en estos circulitos mostrados y cada cara, que son triángulos, debe sumar lo mismo y lo menor posible. A ver, visualicemos ello. Esta carita, ¿lo visualizan? Esa carita, ¿cuántos números lo están conformando? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta cara lo conforman 6 numeritos, debe ser ese. También tenemos la cara que está en la parte posterior, al fondo. ¿Se ubican? La cara del fondo, ¿lo visualizan? También tiene 6 numeritos. También debe sumar ese. La cara que está acá, la cara lateral que está a la derecha. Esa cara lateral. También tiene, cuidado no se confunde, este está al fondo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la cara que está acá lateral izquierda, que hemos indicado al principio. Muy bien. Y falta la cara que está abajo en el piso. La cara que está acá en el piso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Entonces, esas 3 caras laterales más la base son 4 caras y cada una tiene que sumar ese. Debe ser la menor posible y nos piden hallar cuánto vale justamente nuestro S. Comencemos entonces a analizar. Igual que en los problemas anteriores, mismo criterio. Método del exceso. Muy bien. 4S. Acuérdense que cada S, ¿se acuerdan? Cada S tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Cada S está conformado por 6 números. Como son 4S, 6 por 4 sale 24 números. La pregunta de rigor, ¿por qué salió 24 si solamente son 10? Ese se repiten, ¿sí o no? Se están repitiendo, miren. Si visualizamos acá, primero, los números que participan son del 1 al 10. Del 1 al 10. Son 24, están faltando 14 números. Son 10 numeritos, pero son 24, están faltando 14 números. Y esos 14 números son los siguientes. Observamos, por ejemplo, que este número se está repitiendo 2 veces. Se repite en esta cara lateral derecha y se repite en el piso. Este número se repite 2 veces. Se repite en esta cara lateral derecha y la cara que está en el fondo. Entonces estamos viendo que este número también repite 2 veces, en esta cara y en esta cara. Entonces cada número de los circulitos que estén en blanco se repite 2 veces.
En cambio, ¿qué pasa con lo que está en los vértices? Él se repite 3 veces. Se repite en esta cara, en la cara que está en el piso y en la cara posterior. Él también se repite 3 veces en esta cara derecha, en esta cara izquierda y la que está también en el piso. Entonces cada vértice se repite 3 veces. Por lo tanto podemos hacer lo siguiente. Si este repite 2 veces, 2 veces, 2 veces, él lo podemos decir que se repite 2 más 1. 2 más 1, 2 más 1. Entonces podemos decir que todos los números se repiten 2 veces más uno adicional que son los vértices. Por ese motivo los números del 1 al 10 se van a repetir 2 veces. Por ese motivo visualicen, estamos multiplicando por 2. Más las esquinas, los vértices que son una vez más que se está repitiendo cada uno. Por ese motivo esos 4 vértices están bajando. Visualicen, esos 4 vértices están bajando. Y 4, 2 por 10 sale 20, más 4 sale los 24 números. Ahí tenemos los 24 números. Cada uno se repite 2 veces más 1. 2 veces más 1. 2 veces más 1. 2 veces los números más 1 que son los vértices. Y tenemos justamente los 24 números. Muy bien. Sumemos entonces del 1 al 10. Del 1 al 10, 10 por 11 entre 2 sale 55. Por 2 sale 110. Entonces ese grupo vale 110. Pero antes de ello, acuérdese lo que nos están pidiendo. Suma mínima. Entonces, si usted quiere suma mínima, esto es constante, 110 como estamos indicando. Para que sea mínimo, entonces depende solamente de él. Entonces, para que sea mínimo, estos 4 circulitos también tienen que tomar su menor valor posible. Debe ser mínimo. Y si va a ser mínimo, probemos con los valores más pequeños posibles. Si encaja en buena hora, si no, habrá entonces que acomodar los resultados. Coloquemos los menores valores. Muy bien, 1, 2, 3, 4 que van a sumar 10. Ya se mencionó que este grupo suma 110. 110 más 10 va a sumar 120. Y 120 si tiene cuarta, miren. Por lo tanto no tenemos que acomodar. Si hubiese salido, por ejemplo, un 122, habría que acomodar. O si sale con 118, también habría que acomodar. Pero como tenemos el 120 y 120 tiene cuarta, entonces queda tal como está. Saquemos cuarta, entonces cuarta de 120 resulta ser 30. Por lo tanto, el S mínimo buscado va a ser igual a 30 y es lo que nos están pidiendo averiguar. Por lo tanto, la alternativa a marcar será la C. Que consiste en lo siguiente. Nos presentan un cubo, nos piden colocar números que no nos dice quiénes son en las caras de este cubo. Como tenemos 6 caras, hay que colocar 6 números. Y en cada vértice se tiene que anotar el producto de las caras que concurren en él. Por ejemplo, en este vértice concurren 3 caras. Entonces hay que multiplicar esos 3 números y anotar este producto. En este vértice también concurren 3 caras. Hay que multiplicar los 3 números y anotar el producto. Eso se va a hacer en cada uno de los vértices. Entonces tenemos 8 vértices, vamos a tener 8 productos y el dato, si usted lee la pregunta, dice que los 8 productos van a sumar 385. Al sumar los 8 vértices, los 8 productos, la suma tiene que ser 385. Y con ello nos piden averiguar la suma de los 6 números escritos en las caras del cubo. Como te comenté, no dice quiénes son los números, pero hay que averiguar quiénes son y sumar esos 6 valores. Muy bien. Es una pregunta bastante interesante, algo diferente a las preguntas anteriores. Así que comenzamos a analizar. Como no se sabe quiénes son los números, entonces hay que colocar unas referencias. Tenemos las caras, piso y techo. Tenemos que acá está el valor A y tenemos el valor B. Muy bien, A y B. Ya tenemos los 2 numeritos. Faltan otros 4, que son las 4 paredes. Digamos que acá tenemos en esta cara la letra C, en la cara del fondo el D, en la cara derecha tenemos el E, y en esta cara que está en la parte delantera, le indicamos de esta manera, que sea la letra F. Muy bien, esta cara que está acá sobresaliendo, que sea entonces el F. Tenemos entonces los 6 números. Hagamos respetar la condición. En cada vértice multiplicamos los números de las caras que concurren. Muy bien, entonces este vértice, por ejemplo, ¿qué caras están concurriendo? La letra A, la letra F, ¿estamos? Y la letra C, que está a la izquierda. Entonces este producto va a ser A por C por F. A por C por F, muy bien.
En ese vértice que estamos indicando, ¿qué caras concurren? La letra A, la letra C y la del fondo, letra D, ACD. Ahí lo indicamos también, ayuden a ver. Este vértice va a ser la letra A, la letra E de esta cara derecha y la que está al fondo, D. Muy bien, ADE. De este vértice, vamos señores, A, F y E. El AFE, AFE. Muy bien, ahí tenemos el F, visualicen. Vamos a la parte de abajo. En este punto, ¿qué caras concurren? El B, el C y el F. BCF, muy bien. La cara que está al fondo es el D, que está al fondo, el C y el B, CBD. Tenemos el CBD, muy bien. Este vértice, ¿tenemos qué caras? La letra E, la letra B y la letra D, BED. Ahí lo tenemos. Y finalmente este último vértice va a ser el F, el B y el E. Muy bien, EBF. Tenemos entonces los 8 productos. Muy bien. Nos indica que al sumar esos 8 productos, por condición del problema, debe ser 385. Ahí tenemos los 8 productos. ¿Pueden visualizarlo? Tenemos los 4 de arriba y tenemos los 4 de abajo. Entonces tenemos que toda esta suma que está acá vale 385. Uno pensará, pero es muy operativo, tengo demasiadas variables. Pero analice, no está para operar con álgebra, no vamos a plantear ecuaciones acá. Si usted visualiza, ¿se acuerda que marcamos el techo por cada letra A? ¿No se da cuenta que todos esos factores de arriba contienen la letra A? Tiene la letra A, letra A, letra A, letra A. Abajo tenemos el piso B. Todos ellos tienen el factor B. Tiene el factor B. Entonces, ¿por qué no lo factorizamos? Factorizamos. Entonces, estos 4 primeros factoriza la letra A, estos 4 siguientes factoriza la letra B. Entonces, hagamos espacio un poquito, que suba. Factorizamos entonces. Como les comenté, estamos factorizando la letra A. Me queda C con F, me queda el C con D, queda el D con E y queda el E con F. Acá factoricen la letra B, que el C con D, el C con F, el D con E y el E con F. Es lo que está quedando. Y sorpresa, mire, al hacer eso, se percatan que los paréntesis no son iguales. Los paréntesis son iguales. Entonces aplicamos factorización. Factoricen los paréntesis y va a quedar A con B. Va a quedar A con B. Factorizamos el paréntesis, visualizan, C con D, C con F, D con E y queda el A con B. Este producto vale 385. Más o menos ya van por nueva la pregunta. Vamos a descomponer producto de factores. Muy bien. Si visualizan por acá también, miren, buena vista, C con C, L con E. Lo podemos factorizar. Acá factorice la letra C, queda D por F, factoricen la letra E. También queda D con F, miren. Entonces hagamos esa factorización. Factoricen el C, queda D con F, factoricen el E, también queda D con F. Entonces dentro del corchete podemos volver a factorizar el D con F. ¿Y qué va a quedar? C con E. Muy bien, factorizamos entonces el D con F y está quedando C con E. Y el A por B que está en la parte de afuera. Y ya nada más se puede factorizar. Y esto va a ser 385. Obviamente que estos números al colocar son números enteros cuyo producto debe ser 385. Números decimales no se usa, número fraccional tampoco, mayormente son números enteros. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar 385 como producto de 3 factores. 385 se nota que tiene quinta, miren. Tiene quinta. Si sacamos quinta sale 5 por 77. Pero el 77, usted observa que es 7 por 11, miren. Producto de primos. Entonces va a quedar 5 por 7 por 11. Entonces, 385 está quedando como 5 por 7 por 11. Muy bien. Tenemos justamente 3 factores. Acá también tenemos 3 factores. Eso indica 1 para cada uno. El orden no interesa porque nos piden al final la suma de los 6 números. Por lo tanto, uno será 5, el otro será 7, el otro será 11. 5, 7 y 11. Nos piden la suma de los 6 números. A más B más C más D más C más F, lo que nos piden allá. Las 6 caras son los 6 números que justamente representan esta pareja 5, esta pareja 7 y la última pareja que va a ser el 11. Por lo tanto, al sumar resulta 12 más 11, 23. Por lo tanto, esa es la respuesta buscada, clave a marcar, entonces alternativa D.
tenemos número del 1 al 12, ¿no? En esta figura es una circunferencia con circulitos pequeños, en total 12. Nos piden colocar esos 12 números en los círculos indicados, de tal manera, miren la condición que sea interesante, esta vez no nos piden suma constante, ni máximo ni mínimo, nos piden colocar los números en las casillas indicadas, de tal manera que dos números en círculos consecutivos difieran en 2 o en 3. Círculos consecutivos, estos dos numeritos deben diferenciarse o en 2 o en 3. Entonces hay que hacer respecto a esa condición y coloquemos estos 12 números. Y de ello nos piden averiguar como respuesta la diferencia entre la máxima suma de 3 números consecutivos con la mínima suma de 3 números consecutivos. Entonces hay que colocar los números de tal forma que cumple esta condición y después hallamos lo que nos están pidiendo. Veamos entonces. Tened en cuenta que nos piden máximo y mínimo. Nos piden máximo y mínimo. Entonces necesitamos máximo y después necesitamos qué pasa con el mínimo. Si queremos hallar primero 3 consecutivos que sean máximo su suma, comenzamos con el mayor valor. Tomamos por ejemplo el 12, el mayor valor posible. Que ocupe cualquier de estos circulitos, cualquiera de estos circulitos. Dime entonces, los números indicamos así, que acá está el 12. Entonces el 12 ya salió, miren, ya salió, lo hemos colocado acá. Busquemos sus vecinos. La diferencia con sus vecinos debe ser 2 o 3. Y acuérdense que tiene que ser lo máximo posible. Primera tentativa, si ya tomaste el máximo 12, convendría tomar el máximo siguiente, el 11. Pero el 11 no tiene lugar. Porque si colocamos 11 y diferencia 1, no puede ser. Diferencia 1 tampoco puede ser. Entonces el 11 es máximo, muy bien, pero no lo podemos usar. Pasamos al siguiente máximo. Si no se puede usar el 11, el 10 se puede usar. Si se puede, miren. La diferencia, ¿vale 2 o no vale 2? Entonces tomamos el 10. En cualquier lado, indiferente. Colocamos entonces el 10. Correcto, el 10 puede ser en cualquier lado. Si tomamos el siguiente máximo, sería el 9. Pero hay que tratar de usar el 11 si se puede. Tratamos de usar el 11 si se puede. El 11 acá no nos conviene. El 11 acá tampoco nos conviene. Sería ideal usar el 11, pero aún no se puede usar el 11. Pasemos entonces al siguiente máximo. ¿Quién será? El 9. ¿El 9 conviene colocar acá? No, porque la diferencia va a ser 1. ¿El 9 conviene colocar acá? Ahora sí conviene, miren. La diferencia va a ser 3, cumple la condición. Entonces acá debe estar el 9. Hemos trabajado con referencia 3 números primero. Tenemos 3 números. Podemos seguir, pero dejemos momentáneamente ahí. Analicemos simultáneamente qué pasa con el mínimo también. Tratemos de usar algo de simetría. Si colocamos acá el máximo, tratemos de colocar el mínimo por acá. Tratemos de balancear también. Vamos con el mínimo esta vez. El 1. Si queremos mínimo, hay que usar los pequeños. El 2. El 2 no encaja. La diferencia es 1 y 1, no puede ser. Debe ser 2 o 3. Pasemos al siguiente mínimo, que es el 3. El 3 puede ser en cualquier lado y cumple la condición que la diferencia vale 2. Puede estar aquí o puede estar acá, en cualquier lado. Muy bien. Tratemos si se puede ya de usar de una vez el siguiente mínimo 2. El 2 aún no se puede usar, miren. Así que pasemos al siguiente mínimo. ¿Quién es? El 4. El 4. El 4 no puede estar acá porque la diferencia vale 1. El 4 sí puede estar acá porque la diferencia vale 3. Entonces conviene colocar el 4 acá. Perfecto. 3 y 3, miren. 3 y 3. Sigamos colocando para ver si tenemos el máximo y el mínimo ya. Acá tenemos 3 números. Queremos que sea máximo. Nos sobra el máximo 11. Hay que tratar de una vez ya usar al 11. Tratemos de usar de una vez el 11 ya. El 11 no puede estar acá. Porque acá la diferencia sería 1. ¿El 11 puede o no puede estar en esta casilla? 11 y 9, la diferencia vale 2. Sí puede estar acá el 11. Entonces colocamos el 11 acá. Muy bien. Ahora sí, mire, ya tenemos creo 3 consecutivos cuya suma es máximo. Tenemos los máximos valores. Acá, ten en cuenta que nos queda pendiente el 7, el 8, el 12, el 5 y el 6. Podemos hacer el mismo análisis con el 11, lo podemos hacer con el 2 acá arriba. El 2. El 2 no puede estar acá porque la diferencia valdría 1, el 2 puede estar acá. La diferencia vale 2, muy bien acá. Entonces el 2 ocupa entonces esta casilla. Mire que nos queda pendiente, el 5, el 6, el 7 y el 8.
Si usted quisiera, ya se puede responder la pregunta, se puede responder lo que nos están pidiendo, pero terminemos de llenar los numeritos, para que vea que toda la condición va a cumplir. Queda pendiente el 7, el 8, el 5 y el 6. Si usamos el 8 puede estar aquí, el 8 también puede estar acá. Muy bien. Si usamos, por ejemplo, el 5 puede estar acá o acá. Entonces, creo que ya acá va a ser un poco indiferente cómo lo podemos colocar. El 8, colocamos acá. ¿Sabe por qué colocamos acá? Es que si usted colocase, por ejemplo, el 7, si usted colocase el 7 por acá, imagina que acá está el 7. El 7, el número que está acá, no encajaría porque acá tengo 3 y 7, la diferencia de 2 y 3 no cumpliría. Por ese motivo conviene de colocar el 8 aquí. Si colocamos el 8, entonces lo que ocurre ahora va a ser lo siguiente, miren, este 7 colocamos acá. La diferencia vale o no vale 3, la diferencia vale 3. Queda pendiente el 5 y el 6, el 5 y el 6. ¿Usted cree que acá puede estar, por ejemplo, el número 6 o 5 acá? Si colocamos 6, cumple la diferencia 3, cumple la diferencia 2. Si colocamos 5, 2 y 6, 2 y 3 cumple. Si acá colocamos el 6, acá hay problema, miren. Si colocamos 6, la diferencia ¿cuánto va acá? Va 1. Entonces acá no puede estar 6. Porque si acá colocamos 6, la diferencia también ¿cuánto sería? 4. Entonces compruebo que el 6 no puede estar acá. El 6 necesariamente tiene que estar aquí y el 5 tiene que estar acá. Muy bien. Entonces el 5 ocupa esta casilla como les indicamos y el 6 debe estar en esta última casilla. Solamente para verificar que cumple la condición dada. Como te comenté, la respuesta ya la tenemos ya de hace un momento anterior, ¿no? Nos piden hallar la diferencia entre la máxima suma de 3 consecutivos. Máxima suma de 3 consecutivos. Tenemos el 12 con el 10. Por acá. ¿Esta suma cuánto vale? Vale 29. Esta suma por acá ¿cuánto sale? Sale 31. Y esta suma por acá ¿cuánto sale? 32. La suma vale 32. Acá tenemos la máxima suma, 32. La mínima suma, acá sale 7. Acá está que sale 8. Y por acá está que sale 10. Por acá sale 11. Entonces la mínima suma la tenemos acá. Miren, 7 o no 7. 7. Entonces ahí tenemos la máxima y por acá tenemos la mínima. ¿Qué nos piden como respuesta? La diferencia entre el máximo y el mínimo. La diferencia entre el máximo y el mínimo. Muy bien. El máximo resultó ser 12 más 11 más 9. Se nota que son los valores más altos. El 10 no podía participar. Y lo mínimo, 1, 2 y 4. El 3 no encajaba con ellos. Eso es lo mínimo a sumar. Entonces acá tenemos 32, acá tenemos 7, ya sé la diferencia, resulta ser 25. Por lo tanto, respuesta buscada 25, alternativa a marcar, entonces la E. Consiste en lo siguiente, tenemos 13 números, nos piden ubicar esos 13 números en esta figura por cada región simple, de tal manera que al sumar los números en cada circunferencia, esa suma debe ser constante. Y nos piden hallar justamente el valor de esa suma constante, que además debe ser mínima. Esta suma debe ser constante, además debe ser mínima, y nos piden hallar el valor de dicha suma constante. Entonces comencemos a analizar la pregunta. Si observamos, cada región simple está formada por 7 regiones. Esta circunferencia también está formada por 7 regiones. Cada circunferencia está formada por 7 regiones. Es decir, tenemos 7 números que al sumar da un valor. Y cada circunferencia, la suma debe ser la misma. Muy bien. Por problemas anteriores, ya a estas alturas, hemos visto que hay que trabajar con las zonas repetidas. Esta zona, por ejemplo, se repite una sola vez, miren. Cuando usted suma las 4 circunferencias, se repite una sola vez. Una sola vez. Esta zona se repite 2 veces, porque se cuenta en esta circunferencia y en esta otra circunferencia. Se repite entonces 2 veces. Esta zona se cuenta 3 veces. Participa en esta circunferencia, participa en esta circunferencia, participa en esta circunferencia, pero no participa en ella. Esta zona participa 3 veces. Y la zona del centro, ¿cuántas veces se está repitiendo? 4 veces. Participa en esta circunferencia, en ella y en ella. Entonces, observo que cada región se repite una vez
se repite 2 veces, se repite 3 veces y repite 4 veces. Pero como nos piden la suma constante que sea mínima, entonces en las zonas repetidas hay que colocar el menor valor posible. Es lo que hemos aprendido de problemas anteriores. La suma mínima se obtiene con las repeticiones, tomar su menor valor posible. Como él se repite más veces, en total 4, coloquemos el menor valor acá, el más pequeño de todos. ¿Quién es el menor valor? El 1. Coloquemos el 1. La otra zona que repite más veces es ella, que se repite 3 veces. Entonces ahí van los siguientes menores. El 2, 3, 4 y 5. Ahora la duda que viene a nuestra mente es el orden. Pero ahorita momentáneamente coloquemos indiferentemente sin tomar en cuenta el orden. Como se repite 3 veces, los siguientes menores, 2, 3, 4 y 5. El orden puede ser indiferente. Todavía dejemos de esa manera todavía. Indiferente. El que se repite 2 veces son ellos, que vienen los siguientes menores. Y él no se repite. Como no se repite, entonces acá cambian los valores máximos. ¿Y quiénes son los máximos? El 13, el 12, el 11 y el 10. Entonces los máximos no se repiten. Aparece una sola vez. Y como les comentaba, él se repite 2 veces, eran los siguientes menores. Después del 1, 2, 3, 4, del 1 viene el 6, 7, 8 y 9. Indiferente al orden como los coloquemos. Entonces, ¿cuál fue el criterio? El que se repite más veces, lo más pequeño posible. Después siguen los otros pequeños, después los otros pequeños, y los máximos no se repiten. Muy bien. Y como se observa, cada circunferencia está formada por 7 números. Cada circunferencia está conformada por 7 números. Ya está garantizado que la suma va a ser mínima, porque la zona repetida tiene los valores más pequeños posibles. Entonces, analicemos la suma. Son 4 sumas constantes. Cada suma está formada por 7 números. 7 por 4 sale en total 28 números. ¿Pero por qué sale 28 si solamente tenemos 13 números? Por las repeticiones. Se sobreentiende que acá en estos 28 números están presentes los 13 números. Entonces coloquemos los 13 números. 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos hasta el 13. Hay 13, pero queremos 28. Analicemos. Como les comentaba, el orden es indiferente, porque acá formamos la ecuación. Si observamos este 1, ¿cuántas veces aparece el 1? ¿Te acuerdas cómo quedamos al principio? El 1 aparece en total 4 veces. Por ese motivo multiplicamos por 4. Muy bien. Esta zona, el 2, 3, 4 y 5. Como les comenté, el orden no nos interesa todavía. Acá tenemos la suma. Esta zona se repite o no repite 3 veces. Se repite 3 veces. Se repite en ella y en ella. Se repite en total 3 veces. Por ese motivo multiplicamos entonces el grupo por 3. 2, 3, 4, 5 por 3. El siguiente grupo, que se repetía 2 veces, el 6, 7, 8 y 9. Repito, usted puede variar el orden, pero en nuestra ocasión no nos va a interesar. Cada numerito, ¿cuántas está repitiéndose? 2 veces. Por ese motivo multiplicamos por 2. El 6, 7, 8 y 9 se multiplica por 2. Muy bien. Y finalmente el 10, el 11, el 12 y el 13 aparece o no aparece una sola vez. Vuelvo a hacer hincapié, usted puede cambiar el orden, pero acá no interesa en la suma. Y se comprueba o no que tenemos 28 números. Verifiquemos. Acá tenemos 4 números. Acá 4 por 3 sale 12 números. Más 4 llevan 16 números. 4 por 2 sale 8. Más 16 sale 24 números. Más 4 números. No salen los 28 números. Ahí tenemos los 28 números. Muy bien. Y ya tenemos entonces cómo calcular la suma constante. Y ya está garantizado que va a ser mínimo porque hemos jugado con la zona repetida menores valores posibles. Al sumar todas estas cantidades, verifiquen la suma un favor, le va a salir entonces 152. Lo pueden verificar. Esto se repetió una sola vez. Sumen todo, sale 152. Y felizmente, ¿tiene o no tiene cuarta? Miren, si no hubiese tenido cuarta, había que acomodar los menores valores. Pero si tiene cuarta, sáquele cuarta, está resultando entonces 38. Sáquele cuarta y cuarta, resulta 38. Y ese valor mínimo que va a tomar la suma constante. Por lo tanto, lo que nos estaban pidiendo es igual a 38. Alternativa a marcar entonces, alternativa C.
trabajar con una suma constante ya conocida. Ya no da el valor de la suma constante. Tenemos en total números del 1 al 18, son 18 números enteros. Nos dan esta figura y nos piden ubicar dichos números en los vértices, que son en total 6, en los vértices y en los puntos medios de las aristas. Aristas, punto medio van 4, aristas, punto medio también va 4, aristas, punto medio va 4. 4 más 4 más 4 sale 12, más los 6 vértices resulta 18. Conclusión, 1 para cada uno. ¿Y cuál es la condición solicitada? Que la suma por cada cara del sólido es 51. El sólido dice que cada cara la suma debe ser 51. Estos numeritos, que son 6, visualizan, va a sumar 51. Esta suma, que son 6, también va a sumar 51. Estos se van a sumar 51. Las caras del sólido tienen que sumar 51. A diferencia de los problemas anteriores, nos viene a hallar cuánto es la suma constante, su mínimo o máximo valor. En esta ocasión ya nos dan la suma constante. Y nos piden hallar la suma de los números ubicados en los vértices. Muy bien, entonces comencemos a analizar la pregunta. Tengan en cuenta que esta suma debe ser 51. La primera pregunta que se puede hacer es la siguiente. Se puede averiguar la suma total de los números y se puede averiguar cuántas caras tiene el sólido. Son dos preguntas que primero tenemos que responder. ¿Cuántas caras presenta ese sólido? Tenemos acá una cara, dos caras, la que está al fondo y la que está al fondo. 4 caras en la parte superior y también tenemos 4 caras en la parte inferior. Son en total 8 caras. Y se puede averiguar cuánto suman los números. Son enteros. N por N más 1 entre 2. Va a ser 18 por 19 entre 2. ¿Muy bien? Y también notamos lo siguiente. Como hicimos hace un ratito los colores, las aristas, lo que está de rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los vértices, 6 vértices. Las aristas, los 4 de azulito, los 4 de verde y los 4 azulitos. 4 más 4 más 4 sale 12. Entonces nos damos cuenta que este sólido tiene en total 6 vértices y 12 aristas. Justamente 18 números a ubicar. Muy bien. Y como les comentaba, conocemos la suma de los 18 números. 18 por 19 entre 2 va a resultar 171. Muy bien. Y las caras que visualizamos hace un momento. Una cara, ven la parte del fondo, lo que está rojito. Esta es la segunda cara, la que está también al fondo. Acá tenemos la tercera cara, la que está en la parte derecha. Y la que está sobresaliendo acá. Esta cuarta cara. Lo que le comenté hace un momento, 4 caras en la parte de arriba, 4 caras en la parte de abajo. Son en total 8 caras. Y cada cara no tiene 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aplicamos el método del exceso. Si son 8 caras y cada cara contiene 6 números, 6 por 8 sale 48 números. Va a salir en total 48 números. Llámale S entonces. Pero acuérdese que el S ya lo conocemos. El S vale 51. Esta vez ya lo conocemos. Muy bien. Las 8 caras, 8S, quedamos que era 6 por 8, 48 números. Y ahora hay que ver por qué sale 48 números. Igual que un problema anterior, contemos las aristas, los vértices, lo que se está repitiendo. Por ejemplo, miren, esta arista, esta que está acá por ejemplo, ¿cuántas veces se está repitiendo? Se repite en esta cara y se repite en esta cara. 2 veces. Esta arista también se repite 2 veces. Esta arista se está también repitiendo 2 veces. Entonces nos damos cuenta que las aristas se están repitiendo 2 veces. ¿Qué pasa con los vértices? Este vértice, por ejemplo, participa en esta cara, participa en esta cara, participa en esta cara y participa en esta cara. ¿Te das cuenta que los vértices aparecen 4 veces? Entonces lo podemos ordenar de esa manera. Las aristas, hemos dicho que eran 12 aristas, y hemos dicho que aparece 2 veces, por ese motivo por 2. Los vértices, sabemos que son 6 vértices, hemos quedado que cada vértice se cuenta 4 veces, por ese motivo por 4, 4 por 6. Y se nota, ¿no?, que tenemos los 48 números. Acá tenemos 2 por 2 sale 24, 4 por 6 también sale 24, 24, 24 sale 48 números. Perfecto. Ahora acomodemos. Este 4 veces los vértices va a ser 2 más 2. 2 más 2. 2 vértices, 2 aristas, me sale el total de números. Me refiero a lo siguiente, lo acomodamos solamente. Este 4 va a ser 2 más 2.
Este 2 lo tenemos acá, miren. Factorizan el 2, 2 veces las aristas, ahí está. 2 veces los 6 vértices, más 2 veces los 6 vértices, están los 4 vértices que están por acá. Los 4, 6 veces los vértices. Muy bien. Entonces, 2 y 2 sale el 4. Al hacer eso nos percatamos de lo siguiente: 12 aristas más 6 vértices, ¿representa o no la suma de todos los números? Representa la suma de todos los números, que es igual a 171. Entonces este paréntesis ya lo conocemos. Este paréntesis vale 171. Entonces lo indicamos acá. Y ya reemplazamos de una vez el valor de S. El S por dato, ¿cuánto vale? 51. Procedemos a reemplazar. Este paréntesis vale 171 más 2 veces la suma de los 6 vértices. Perfecto. Ya tenemos los vértices. Justamente lo que nos están viendo calcular. Muy bien. Hagamos un poco de espacio. Subimos. Entonces seguimos haciendo los cálculos. Capaz usted ya está multiplicando para pasar a restar, ¿no? Pero mejor antes de eso, ¿por qué no sacamos cuarta acá? Lo que está fuera del paréntesis. Mitad, sacamos mitad. Mitad, mitad y mitad. Si sacamos mitad, entonces va a resultar la mitad de 8 sale 4, y la mitad de él me queda una vez el 171, y la mitad de él me queda una vez los 6 vértices. Correcto. 4 por 51 vale 204. Este 171 pasa a restar, y aparecen o no la suma de los 6 vértices. 171 pasa a restar. Y 204 menos 171, hagamos la operación respectiva y resulta ser 33. Y justamente resulta lo que es los vértices. Nos viene allá la suma de los números ubicada en los vértices. Por lo tanto, dicha suma va a ser igual a 33. Entonces, ¿qué le va a marcar? Alternativa C.